¿Dónde vivieron? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué sabemos? ¿O qué han escuchado de los aztecas? ¿Les suena la palabra azteca? ¿Sí o no? Respondan, o sea, si no les suena, nunca han escuchado, o quizás lo han escuchado pero no saben lo que es. ¿Han escuchado la palabra azteca? ¿Están o no ahí? ¿Han escuchado la palabra azteca? ¿Quiénes son los aztecas? Sí, profe. Si ¿qué hemos escuchado de los aztecas? O sea, ¿qué saben? Es Si no una saben, civilización. ¿qué es una civilización? ¿Alguien Es sabe? como una civilización tal cual como los mayas. Tal cual, bien. ¿Alguien sabe dónde se ubicaron los aztecas? Si no saben, no importa, porque igual lo vamos a ver. ¿Dónde se ubicaron? En Centroamérica. Sí, podríamos ir un poquito en parte de Centroamérica, sí. Pero vamos a ir precisamente México, ¿ya? Igual vamos a ir En la viendo. península de Yucatán. Ahí vamos a ¿O ver, no? también en la península de Yucatán, vamos a ir viendo qué sucede con los aztecas. Ya. Recordar también un poquito de los mayas, ¿ya? Los mayas también fueron una civilización que se ubicó en Mesoamérica, ¿ya? Los aztecas fue una civilización que se ubicó en Mesoamérica, al igual que los mayas. Vivieron en periodos distintos, si bien los mayas tuvieron, se acuerdan, su periodo clásico, preclásico, o sea, preclásico, clásico y postclásico. Ellos, de alguna forma u otra, al final de su periodo los mayas empezaron a tener una decadencia. En cambio, cuando empiezan a tener esta decadencia, empieza a surgir otra gran civilización de Mesoamérica, que son los aztecas. Y hoy día vamos a hablar de los aztecas, ¿ya? Y vamos a hacer una introducción de cuál fue la civilización azteca, sus orígenes, ¿ya? Ya, antes de empezar, si alguien tiene alguna duda, lo voy a resolver al final, ¿ya? Así, para no dejar como que lo vi y no lo contesté. Al final vemos todas las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, aquí el Camilo me preguntó algo sobre la prueba, al final lo vemos, ¿ya? Pero acuérdenme, cuando terminemos la clase, acuérdenme de verlo. Ya, a ver, civilización azteca, ¿ya? A ver, ¿qué imagen ven acá de la civilización azteca? Esta es una imagen que representa la civilización azteca. ¿Qué podemos identificar? ¿Qué La costumbres? vestimenta. Se La puede decir que hasta vestimenta. la cultura. La vestimenta. ¿Qué tiene de especial la vestimenta? A ver, veamos. El ave. El Aves, ave. Un ya, águila. un águila. Profe, ¿Quetzalcóatl de dónde era? Quetzalcóatl es azteca. ¿Ya? Pero no adelante tantas cosas. Ya, los trajes, un ave, ya. ¿Dónde han visto esta imagen? ¿La han visto alguna vez esta imagen? ¿Han visto esta imagen o no? Miren. Sí, profe, Sí. la he visto. ¿Dónde? Sí. La bandera de México. Eso debería llegar, porque, miren, fíjense. Aquí les voy a mostrar algo. Puse en Google escudo mexicano. ¿Y qué nos aparece? La misma imagen. ¿Y alguien sabe por qué surge esta imagen en el escudo mexicano, en la bandera mexicana? ¿Se dan cuenta? Bandera mexicana. ¿Por qué es esta imagen? ¿Qué representa? ¿El escudo? Sí, este escudo mexicano, ¿por qué es así? ¿Qué es? ¿Alguien sabe por qué es un águila comiéndose una serpiente? ¿Alguien sabe? No sé, pero lo único que sé es que la serpiente, Ah, porque hay muchas eso ahí, era por un dios que tenían, no recuerdo si eran los mayas o los aztecas. Que su nombre combinado era prácticamente una serpiente emplumada. ¿Qué es el Quetzalcóatl? Ahí, Quetzalcóatl. Ahí está. perfecto, ya ahí ya saben harto por lo menos. Cuando fue destronado. En esta imagen, al final de la clase deberíamos saber por qué el escudo mexicano es esto, ¿ya? Vamos a empezar a ver ya directamente los aztecas. ¿Quiénes son los aztecas? ¿Quiénes son los aztecas? ¿Ya? Como dice ahí, fue una civilización que habitó Mesoamérica. Principalmente lo que hoy conocemos como México, ¿ya?
principalmente todo el territorio mexicano, habitó la civilización azteca, ¿ya? Y de hecho los aztecas también se conocían como los mexicas, o los mexicas, aquí vemos mexica, o mexicanos podríamos decir. De hecho, de ahí viene el nombre mexicano, ¿ya? ¿Cuándo se desarrollaron los aztecas? Principalmente en el periodo postclásico, ¿ya? Principalmente lo que sería en el siglo XV, siglo XVI, ¿ya? Ahí fue donde se desarrollaron los aztecas, en el 1400, 1500, fueron donde los aztecas se desarrollaron fuertemente, ¿ya? Y que coincidieron con la llegada de ¿quién? De los españoles a América, ¿ya? De hecho, los aztecas fueron la civilización que luchó contra los españoles, principalmente contra Hernán Cortés, ¿ya? Y ahí yo les mencionaba, ¿se acuerdan de la película El Dorado? ¿Alguien vio la película Camino hacia Me el suena mucho, pero creo que no la he visto. Camino hacia el Dorado? Una película donde son dos españoles que viajan a América buscando... Yo sí he visto El Camino hacia el Dorado, es muy buena la película. El malo de la película es Hernán Cortés, ¿ya? Es el español que llega a esta civilización. Ya, esta civilización fue de alguna forma fue la que luchó contra los españoles, ¿ya? Y en la conquista de México, ¿ya? Y de hecho los mexicanos son de alguna forma descendientes de esta civilización, ¿ya? Y los mexicanos podríamos decir que es la mezcla entre los españoles y la civilización azteca. De hecho, vamos a ver que todavía ellos se consideran aztecas, muchos de ellos. Incluso cuando juega la selección de México, se le dice está jugando la selección azteca, ¿ya? Pero fue una gran civilización que habitó en Mesoamérica, ¿ya? Acordémonos siempre de Mesoamérica, que es esta zona de América Central, ¿ya? ¿Dónde se ubicó principalmente? En el Valle Central de México, ¿ya? Que es lo que vemos acá, esta zona que está marcada, y desde Tenochtitlán, que está en esta zona, acá, ¿la pueden ver? El color que elegí no es muy... Sí, Sí, De Tenochtitlán hasta lo que sería la península del Yucatán. Prácticamente la civilización azteca utilizó todo este territorio, ¿ya? Y se fue expandiendo, pero claro, ¿qué civilización se encontraba antes de acá? los mayas. Los mayas, ya ocuparon territorio de los mayas, ¿ya? Prácticamente utilizaron bastante territorio. Ya, todo lo que es el actual México estuvo habitado por la civilización azteca, ¿ya? ¿Y cuál fue su ciudad principal? La que vemos acá, Tenochtitlán, ¿ya? Que fue fundada en el medio de un lago, el lago Texcoco, que actualmente es el territorio donde está la capital de México, ¿ya? Que está la capital de Ciudad de México. Acá yo les mostré el mapa y se ve un poquito mejor, ¿ya? Todo este territorio que vemos acá fue utilizado por la civilización azteca, ¿ya? Desde el 1400 hasta finales, mediados del 1500. Si se dan cuenta, todo este territorio que está marcado con este amarillo, naranjo, fue utilizado por la civilización azteca, ¿ya? Y lo que está acá en blanco, que aquí estaría lo que es El Salvador, Honduras, actualmente no fue territorio conquistado por los aztecas, pero prácticamente dominaron todo lo que es México, ¿ya? Y fue una gran civilización que está organizada y que hasta el día de hoy nos ha dejado un legado principalmente a lo que es en México. Y sobre todo su cultura. Eso vamos a ir viendo más adelante, cómo es la cultura mexicana, ¿ya? Y sus costumbres, ¿ya? A ver, ¿dónde se ubicó la capital de la cultura azteca o mexica? Sería en la cuenca del lago Texcoco, ¿ya? Que ahí fue fundada Tenochtitlán, que fue su ciudad capital. Tenochtitlán, que actualmente es, como yo les dije, la Ciudad de México, ¿ya? Acá. Si se dan cuenta, ahí ven el lago, ¿lo ven o no? ¿Pueden ver el lago? Sí, profe. Ahí vemos el lago, ¿no? Lago Sí, sí se ve. ahí, y ahí formaron su ciudad principal, que es Tenochtitlán, ¿ya? Y vamos a ver, si se dan cuenta, acá vemos una imagen, un dibujo, una pintura de lo que sería
la ciudad que fundaron ellos. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es esta ciudad? ¿Qué es de extraño esta ciudad? ¿Qué podemos Está ver? en medio de la nada, es como una isla. No está en medio de la nada. ¿Qué lo rodea? Montañas. Pero esto azul, ¿qué es? Ah, mar, 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 mar. Es el lago. El lago, el lago. Ya fundaron la ciudad en medio del lago. ¿Ya? En la cuenca del lago, lo fundaron prácticamente en el lago. ¿Ya? Es el medio del lago. Ahí, Amanda, que me preguntó. ¿Ya? A ver, ¿cómo era la geografía? La geografía de esta, porque siempre tenemos que entender estas civilizaciones, se adecúan siempre a su geografía, a cómo es el terreno, ¿ya? Y la geografía de la civilización azteca era variada, ¿ya? Pero tenía, por ejemplo, un clima de alturas, ¿ya? Donde había mucho frío y tiene que ver por las montañas, y también tenía un clima más cálido, donde estaban las selvas, ¿ya? Esos eran los climas que existían y que existen en México. ¿Ya? Hay un clima que es más frío, porque es más altura, y un clima de la selva que es más cálido. ¿Ya? Y los aztecas se tuvieron que acomodar a ese clima. ¿Ya? Es muy importante saber eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver más adelante, lo que nos vamos a centrar ya en el próximo trabajo, cómo ellos cultivaban, ya con un clima tan variado, con este clima de selva prácticamente, ya porque ellos no tenían el mismo método que los mayas. ¿Se acuerdan que los mayas, cuál era el método de cultivo? ¿Cuál era el método de cultivo? Talar Y quemar. y ¿Ya? quemar y quemar. Claro, ellos no tenían ese método porque ellos también tenían agua y tenían una zona que era muy pantanosa, entonces tenían que buscar cómo cultivar. Y eso es lo que vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar un poquito de los orígenes de los mayas. ¿Ya? Vamos a ver que los mayas, que los aztecas, corrijo ahí, los aztecas han tenido un origen bastante controversial, porque tienen un origen que es mítico y un origen más historiográfico de la historia, ya más, como podríamos decir, real, no tan mítico, ¿ya? Pero los dos hablan de algo que tienen en común, que los aztecas venían principalmente de América del Norte, ¿ya? De lo que actualmente sería esta zona de América del Norte, donde está, por ejemplo, la ciudad de los Andes, San Diego. De allá venían los aztecas y habitaron lo que sería el actual México, ¿ya? Viajaron hacia el sur. Primeramente eran un pueblo nómade, ¿ya? Nómade de cazadores-recolectores y que se asentaron en lo que era el lago O Texcoco. sea, fue una de las primeras civilizaciones, se puede decir. Eran antiguas, no tal cual como azteca, pero eran como acetro, eran antiguos. Antes existían, claro, lo que era América del Norte, y ellos fueron viajando hacia el sur hasta asentarse en lo que era el lago Texcoco, ¿ya? Pero también tienen un origen mitológico, ¿ya? Y que esto es lo importante, que el origen mitológico dice que en el año 1168 después de Cristo, ellos abandonaron esta tierra que era Aztlán, que es esta, la que yo le mencioné antiguamente, que se supone, no sé, hay teorías que dicen que es esta zona, ¿ya? Pero nadie sabe dónde está esa ciudad, ¿ya? Esta zona que dicen que es Aztlán, ¿ya? Que es por Estados Unidos, donde están los ángeles. ¿Es una ciudad que nadie ha encontrado? Claro, es una ciudad mitológica que dicen ahí, ¿ya? Abandonaron esa ciudad, que es la que vemos aquí en esta foto atrás, en esta pintura, esa imagen representa esa ciudad, la abandonaron por orden de su dios, que ahí vamos a ver Huitzilopochtli, que de alguna forma les dijo que tenían que abandonar, iniciaron una travesía y fundaron una nueva ciudad, ¿ya? Y ya como en el 1268, 1300, ellos lograron asentarse en las orillas del lago Texcoco, y ahí empezaron a crear la ciudad. Y yo les voy a mostrar un video, ¿ya? De lo que explica este mito que es muy importante, y aquí quiero que lo vean atentamente. Me dicen si lo pueden escuchar bien, ¿ya? De cómo esta ciudad prácticamente está al medio del lago, ¿ya? Ahí fundaron su ciudad. ¿Dónde cultivaban? Ahí es la pregunta. ¿Cómo creen que cultivan? Ahí vamos a ver. ¿En las orillas del mar?
Es el lago, acuérdense, es un lago. En la orilla del lago, yo creo. Ya, ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, a ver, continuando, ya los aztecas ya tienen su origen mítico y su origen ya más real de este pueblo que llegó a esta zona central de México, ¿ya? ¿Y qué hace este pueblo? Empieza a someter a los pueblos que están en las cercanías, ¿ya? Como el pueblo tolteca, un pueblo que habitaba en la zona de México, ¿ya? La zona que está actualmente, y empiezan a adoptar la lengua de este pueblo, que es el náhuatl, ¿ya? Y de hecho, muchas palabras que utilizamos en la actualidad tienen su origen en el náhuatl, ¿ya? Por ejemplo, chocolate. Un ejemplo. Chocolate tiene su origen de esta palabra, ¿ya? Y ya cuando habían derrotado a estos pueblos cercanos al lago Texcoco, fundaron su ciudad en la ribera del lago, ¿ya? Entonces es súper importante esto, entender que esta civilización se forma de un pueblo que llega de América del Norte, ¿ya? De esa ciudad mítica que ellos tenían, pueblo nómade, empiezan a someter a los pueblos cercanos y finalmente construyen su ciudad en la ribera de este lago, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito cómo eran las características geográficas de esta zona. Ya habíamos dicho que tenía diferentes climas, ¿ya? Pero la zona de donde está la ciudad era como una gran meseta donde existían muchos lagos conectados, ¿ya? ¿Y cuál era la característica de esta zona? Que habían muchas inundaciones. Ya llovía mucho y había muchos ríos, entonces la zona donde ellos habitaban era una zona muy pantanosa, y es como la que vemos al final de atrás de esta foto. Si se dan cuenta, ¿cómo es la zona? Tal cual, como pantanosa. Tal cual como la pantanosa. Veamos acá un poquito más de imágenes, ¿ya? Mucho pantano. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los aztecas? De alguna forma, adaptar su forma de vida a estas características geográficas. Entonces, claro, tuvieron que crear una ciudad ahí prácticamente en medio del lago, en la ribera del lago, ya tuvieron que empezar a cultivar en estas zonas. Y aquí ustedes se imaginan cómo pueden cultivar, cómo podrían cultivar. En las orillas, yo diría del lago para... Pero es una zona pantanosa, mucha agua. ¿Qué pasa con el agua ahí? Fíjense. ¿Harán canales subterráneos? Pero aquí hay mucha agua, o sea, no hay para haber canales subterráneos. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. O a lo mejor hacían islas. Una especie, muy bien, hacían islas. Estas islas que ellos conocían como chinampas. ¿Ya? Que la próxima clase vamos a profundizar y vamos a profundizar harto en esto. Ya van a empezar a hacer una especie de islas, ¿ya? Para cultivar en plenos pantanos. ¿Ya? Porque imagínense, ¿cómo van a cultivar en medio del agua acá? ¿Ya? Ellos van a tener que aprovechar su geografía y adaptar su geografía para el cultivo, ¿ya? Porque la ciudad, si bien pueden crear una ciudad, pero ¿qué es lo básico que tienen que tener ellos para vivir? Comida. Comida y agua, ¿ya? Ellos tienen el agua, pero no tienen la comida, tienen que cultivar, ¿ya? Y ellos van a tener que adaptar el medio para poder cultivar bien, ¿ya? Entonces, ya sabiendo esto, van a poder empezar a crear esta civilización, ¿ya? Pero siempre fue muy importante adaptarse a las condiciones geográficas, adaptar al ambiente en que vivían, adaptarse a los animales, ¿ya? Y crear un método de cultivo que fuera adaptable a su clima, a su geografía. Y eso es lo que vamos a ver ya en las próximas clases, cómo ellos se adaptan, y posteriormente vamos a ver cómo eran sus características políticas, sus características religiosas, sus características sociales. ¿Ya? Pero lo primero que nos vamos a enfocar es cómo ellos se adaptaron a su geografía, que como veamos son bastante complejas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes creen que pudieran vivir acá? Así, imagínense, yo los tiro a ustedes ahí y les digo, ya, van a vivir un mes en esta zona. ¿Cómo lo harían? ¿Dónde comerían? ¿Dónde dormirían? ¿Cómo construirían ahí?
A lo primitivo cortaría un árbol y me haría una cabaña a los Forest. Claro, ya, pero ¿cómo se puede construir una cabaña en medio de un lago? Complejo. Oh, Oh, o lo otro sería nadar hasta el fondo, poner unos pilares largos y hacer una casa en medio del lago. claro, pero ahí tuviste que adaptarte, ahí vamos a ver cómo los aztecas se adaptaron. Ya, para la próxima clase del jueves, ¿ya? Yo les voy a pedir unos materiales específicos, ¿ya? Porque vamos a hacer, como yo le dije ya, este experimento, ¿ya? ¿Qué les voy a pedir? ¿Palitos de maqueta de 2x2 o palitos de helado? Ya se pueden comprar un paquete de palitos de helado que valen como 500 pesos y vienen estos palitos de helados, ¿ya? Eso tienen que tener palitos de maqueta 2x2 y palitos de helado, ¿ya? Una caja de helado, de esas de plástico que venden, o pueden tener una batea, un lavatorio o una caja contenedora. Ya, la pregunta es que una batea o un lavatorio les voy a mostrar una imagen, ya, para que no tengan dudas, ¿ya? En sí, que sea una fuente donde ustedes puedan tener agua, ¿ya? Aquí lo voy a explicar. ¿Puedo ocupar un balde? O un balde, ¿ya? También. Miren, yo les voy a explicar aquí. Esperen un poquito. Eso, como esa fuente pueden tener, ya que cumpla esta función. ¿Ya? ¿Se entiende? Un lavatorio también puede ser. Por Ya. eso también una caja de helados puede ser también. Una caja de helados cumple la misma función. ¿Ya? Ya. Claro sobre esto, ¿cierto? Levanten Sí, profe. si no, porque tengo, Víctor, sí, ¿ya? Eso sí es súper necesario, tener esto. Por eso pueden reemplazar por una caja de helados, una caja de helados, un lavatorio, una caja contenedora, que son estas cajas, también les pueden servir si alguien tiene estas cajas. ¿Ya? La idea es que no compren, sino que las que tengan Tengo ahí. una de esas, pero la tengo llena de Legos, así que mejor ocuparé un cosito de la. Y una cosa de la, yo les voy a mostrar después mi experimento, yo lo hice en una caja de helado, no, un experimento. ¿Ya? Eh, Se escucha divertido. yo lo hice, ya, tierra, tierra de la calle, tierra, semillas, Tal cual, tierra. sí, tierra, semillas a elección. ¿Ya? Semillas pueden plantar, pueden sacar porotos. Yo lo que hice fue con rúcula, pueden sacar cualquier semilla que sea, consejo, que nazca rápido, que germine muy rápido. ¿Ya? Pueden sacar. No, lo vamos a hacer desde acá. Por eso, hilo, pero voy a explicar hilo de coser, hilo de volantín, hilo, ¿ya? Y Recuérdense, nunca hilo curado. no, tiene que ser hilo que sea sano, ¿ya? Y cámara, la cámara web que tengan, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué se va a evaluar? Sí o sí vamos a evaluar el proceso. Si no tienen cámara, les puedo pedir que sí o sí puedan tener una cámara para sacar fotos de lo que van haciendo y me lo van mandando, ¿ya? Por favor, yo los voy a evaluar sí o sí el proceso. Yo necesito saber que lo están haciendo mientras yo también lo estoy haciendo, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer el método cómo cultivaban los aztecas? ¿Ya? Vamos a hacerlo. Profe, ¿y qué pasa si mojamos mucho? Ahí yo les voy a explicar que eso va a ser al final. Porque ellos tenían agua, el agua la vamos a dejar al final, ¿ya? Vamos a poner el agua al final. Va a ser una chinampa, así era el método. Vamos a hacer una mini chinampa que sea movible, ¿ya? Por ejemplo, yo, para saber que iba a funcionar, yo ya hice una chinampa y la dejé en el colegio, la tengo acá, y ya me salió una plantita, ¿ya? Así que por eso es súper importante, ¿ya? Ahí yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero necesito estos materiales, ¿ya? Son materiales que se consiguen muy fácil, ¿ya? Palitos de maqueta 2x2 que sean delgaditos, o palitos de helado, que es más simple, caja de helado, una batea, un lavatorio, una caja contenedora, cualquiera sea que pueda soportar agua, ¿ya? Tierra, la sacan del patio, de cualquier parte de tierra, o también pueden comprar de esos que venden en la feria, que valen 500 pesos como hartos litros para de tierra. Sal.
sacar un poco de las plantas. Y sacar un poquito de las plantas. Semillas, puede ser cualquier tipo de semillas, ¿ya? Porotos, alguien tiene porotos, sirven semillas de tomate, semillas de rúcula. Si quieren, ahí busquen, si alguien sabe, semillas que... Se podría decir que sería como un macetero civilización. Claro, vamos a hacer como un macetero, sí. Y por favor, sí o sí, las cámaras, ¿ya? O si no tienen la cámara buena, ¿ya? Van a tener que sacarle fotos en el proceso. Entonces yo voy a habilitar en Classroom, van a tener que sacarle. Pero yo necesito ir evaluando el ¿Se proceso. puede la cámara del teléfono? ¿Qué? ¿Se Sí, puede hacer con la cámara del teléfono? el teléfono, pueden entrar ¿cómo se llama? A Zoom por el teléfono y activar la cámara e ir mostrando cómo van avanzando. No me importa que no aparezcan ustedes, pero necesito saber cómo van a ir avanzando. ¿Ya? Es como saber que están trabajando en clase. ¿Ya? Porque eso es lo que se va a evaluar. Ya, si tienen la cámara del teléfono, entran a webclass por el teléfono. ¿Ya? Incluso lo podemos hacer ahora. A ver, déjenme. ¿Ya? Y van mostrando sus avances. ¿Ya? Ok. Profe, ¿y no, usted no puede habilitar la tarea en Classroom y que uno le mande un video para No, los que no tienen cámara? no. La idea es Le que, mando un video haciéndolo. no, la idea es que todos lo hagamos acá juntos. ¿Ya? Porque también, miren, por ejemplo, aquí, Ok, entonces para la próxima clase me voy a tener que conectar del teléfono. sí pueden hacerlo el teléfono, sería